de esa secretaría, con toda la logística virtual, digamos, y de las redes para el desarrollo de esta jornada. Bien, este panel se va a titular, o se titula, mejor dicho, Construcción de la identidad, la alteridad y lo erótico en Dionisíacas de Nono de Panópolis, y consta de 4 presentaciones. La primera de ellas se llama Etos en Cantos 44-46 de Dionisíacas de Nono de Panópolis, Penteo y Dioniso, a cargo de la profesora Lucía Casal, que es profesora de Letras de la Universidad Nacional del Nordeste y adjunta en la Cátedra de Lengua y Cultura Griegas. Asimismo es subdirectora del proyecto Las representaciones del otro en el relato del viaje en textos de la antigüedad tardía, Pseudo Calístenes y Nono de Panópolis. Es el proyecto en el cual se enmarca esta jornada virtual. Antes de seguir, tendría que haber preguntado antes, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto, sigo entonces. Voy a seguir presentando los trabajos y a las expositoras. El segundo trabajo de esta tanda, de este panel, es la construcción de las identidades de los líderes desde el discurso de combate de Dioniso en Dionisíacas 27, a cargo de Belén Maidana. Belén también es profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Nordeste y también se desempeña como auxiliar docente en la Cátedra de Lengua y Cultura Griegas de la Facultad de Humanidades de la UNE, y asimismo es becaria de posgrado de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la misma universidad. La tercera ponencia es el Eros platónico y su proyección en Dionisíacas, a cargo de 3 expositoras: Carolina Modenuti, que es profesora y licenciada en Filosofía de la misma facultad, de la Facultad de Humanidades de la UNE, y es docente e investigadora de esta universidad en el área de Filosofía Antigua y se desempeña asimismo como profesora adjunta en las cátedras Filosofía Antigua y Metafísica. Y también van a participar de este trabajo Ana Paula Velasco y Valeria Cardoso, que son estudiantes de las carreras de Filosofía y de Letras, respectivamente, también de la Facultad de Humanidades, y ambas son pasantes en la Cátedra de Filosofía Antigua. La última ponencia de este panel es Aproximación a la construcción de lo femenino como alteridad, Nicea en Dionisíacas, de Agustín Aldaves, quien es también estudiante de las carreras de la licenciatura y profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNE y es adscripta en la Cátedra de Seminario de Cultura Clásica. Lo último que les digo antes de comenzar, como hicimos con la conferencia del doctor Hernández de la Fuente, vayan tipeando sus preguntas. El espacio de preguntas se va a abrir al finalizar la última ponencia, la cuarta, así que si tienen preguntas las pueden ir posteando y nosotros las vamos a ir leyendo y cada expositora responderá. Así que bueno, les cedo la palabra a Lucía y comencemos. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien, entonces, para poder dar inicio a este panel, a mí me gustaría contextualizar un poco la obra de Nono de Panópolis, Las Dionisíacas, que fue escrita por Nono de Panópolis, en el siglo V de nuestra era. Representa la culminación de la épica. Nono fue un lector de la literatura que lo precede, se inspira en ella y busca inclusive superar a Homero. Crea de esta manera una obra monumental en la que podemos ver una relectura creativa y polémica de la épica arcaica, pero las Dionisíacas es la culminación de la épica. Yo me voy a basar dentro de esta obra en el canto 44 al 46, donde se narra el mito de Penteo, el regreso de Dioniso a Grecia, a Tebas, la ciudad de su madre Semele, y al llegar se produce el choque con su primo, Penteo, que es el Ánax, y quien ve su autoridad y su poder en peligro.
Este es un mito de Teomaquia en el que el dios debe luchar para introducir su culto, y ante la acebia de Penteo, Dioniso lo convence de disfrazarse de mujer para que pueda ver los ritos de las bacantes, y allí su madre Ágave, confundida por Dioniso, lo despedaza como si fuera una fiera sacrificial. Penteo en realidad no comprende que solamente debe aceptar al dios y rendirle culto como lo hacen Tiresias y Cadmo. Por el contrario, su preocupación se centra en conservar su autoridad, y para lograr ese objetivo habla al pueblo de Tebas, a sus habitantes, soldados, sirvientes, porque es ante ellos que necesita legitimar su puesto. Construye entonces un discurso sobre 3 campos semánticos: legítimo, tebano y varón. Por oposición, Dioniso es ilegítimo, extranjero y afeminado. Estos criterios, elegidos conscientemente por el Ánax, son compartidos con los tebanos y lo cohesionan dentro de un grupo, de una conciencia étnica que le permite legitimar su lugar en el trono y su lucha contra el dios. En el presente trabajo vamos a analizar las estrategias que utiliza Penteo para manipular la diferencia étnica con Dioniso a través del discurso. Halsall sostiene que la identidad es cognitiva, performativa, situacional y tiene múltiples capas. Es un constructo que se da a través de elecciones conscientes a partir de criterios universales compartidos por un grupo o sociedad. Debe ejercerse o practicarse en determinado momento. Justamente la llegada de Dioniso suscita distintas situaciones a un macro nivel en las que Penteo debe reclamar su pertenencia al genos de Cadmo y al etnos tebano, porque así puede lograr un resultado a un macro nivel, a un nivel político. Aunque lo veamos dialogando con Tiresias o con Cadmo o con el mismo Dioniso, siempre el destinatario directo de sus palabras es el pueblo de Tebas. Jonathan Hall explica que el término etnos, pueblo, raza, linaje, nación, casta, generalmente va acompañado de otros como genos, nacimiento, origen, linaje, familia, raza, pueblo, descendencia, prole o género, y singeneia, parentesco, pariente, familia, descendencia, conciencia de un ancestro común y cohabitar un territorio. Esta idea de relación de parentesco con un ancestro común es central en la conciencia étnica. El primer paso de la estrategia de Penteo es apelar a esta conciencia estableciendo su relación con el río Ismeno, uno de los mitos fundantes de Tebas. Cito: Barbaro numes época llegó genos argégonos de Ismenos mefuteuse. Yo no vengo, umezepo, de bárbaros, de un linaje bárbaro, barbaron, kai, sino que Mefuteuse me engendró Argéonos, el fundador de Ismenos, me engendró el fundador Ismenos. Los mitos son uno de los instrumentos a través de los que, y esto está en el canto 46, el verso 21. Ahora sí, los mitos son uno de los instrumentos a través de los que las colectividades se sitúan en espacio y tiempo primordiales para reafirmar su identidad. Los tebanos reconocen en las palabras de Ánax, por un lado, la filiación que tiene con el fundador, Argégonos, y por otro, la relación de Singeneia, ya que su linaje habita esa tierra desde el tiempo primordial de la fundación de la ciudad. Por oposición, Penteo enfatiza la condición de errante del dios a través del adjetivo aletes, vagabundo, mendigo, errante, desterrado también, en los cantos 44, versos 134 y el 45, 221. Es decir, que no pertenece a ningún territorio. El sentido de plantar del verbo fiteuo, o inculcar, enseñar, engendrar, pero el sentido de plantar reafirma la relación de Singeneia. Penteo está arraigado a esa tierra.
Por otro lado, el sentido de engendrar apela al nacimiento como mecanismo a través del cual se ascribe a una identidad. Si bien Dioniso está relacionado también por nacimiento con el linaje de Cadmo, y así lo dice en el canto 44, en el verso 200, Aima Lajon Cadmoyo, Lajon como siendo partícipe de la sangre de Cadmo, no es reconocido por Penteo, puesto que el dios es resultado de una relación ilegítima. En el canto 45, el verso 257, dice que fue fecundado furtivamente. Eros el astrío neune. Las tríos en el sentido de secreto, furtivo, escondidas. Y para justificar su postura, compara la relación entre Zeus y Semele con las que tuvo el padre de dioses y hombres con otras diosas inmortales. Con esta comparación busca demostrar que Zeus despreció o repudió de alguna manera a Semele al matarla, cosa que no hizo con las otras mujeres. Sin embargo, lo que no dice es que fue su propia madre, Ágave, la que provocó la ira de Hera y la consecuente muerte de Semele. Eso va en contra de su estrategia, que justamente busca ser parte del pueblo, del etnos. Penteo utiliza dos términos que son reconocidos como negativos por los tebanos: ilegítimo y bárbaro. A lo largo del tiempo, ambos términos fueron asociados a alteridades en los distintos discursos, de modo que los tebanos perciben que no forman parte de los criterios que los cohesionan como comunidad. Los hijos legítimos eran necesarios para Eloicos, pero Eloicos también estaba integrado por hijos ilegítimos, nozos, que junto a las mujeres y a los esclavos eran percibidos como alteridades y potencialmente peligrosos. En el verso 167 del canto 44, Penteo se niega a adorar a Dioniso porque es un mortal ilegítimo. Udejomai brotona andra nozo theon. Udejomai es no acepto, andra a un hombre, broton mortal, nozos bastardo, como un dios. En cuanto al término bárbaro, me detendré brevemente porque mañana tenemos un panel especializado en la temática, así que voy a tomar algunos puntos que son necesarios para mi trabajo. La identidad griega es definida a partir de la imagen de alteridad del bárbaro. Los grupos que se consideran griegos buscan un antepasado común, argégentes, y adscriben a la lengua y cultura griegas. El término sufrió una traslación semántica desde la época de Homero hasta la de Nono. En un primer momento designó a aquellos que no hablaban en la lengua griega, por ejemplo, como lo vemos en las obras homéricas. Luego de las guerras médicas en el siglo V a.C., sigue designando a quien no hablan la lengua griega, pero se agrega esta idea de potencial peligro. Ya para el siglo V de nuestra era, en el Imperio Romano, designa a quien no viven civilizadamente. En la cita, bárbaro se relaciona más con el concepto del siglo V a.C., que también está en la tragedia Las Bacantes de Eurípides, con la que el poema tiene una relación intertextual. Al igual que el Penteo Euripidio, el de Nono advierte el peligro en el Cenos, recién llegado. Tampoco me voy a detener en este tema porque quiero centrarme específicamente en el poema épico. Entonces, las colectividades se cierran para asegurar a sí mismas una posición de privilegio, a expensas de otros grupos que quedan subordinados al dominante o directamente relegados de algún tipo de beneficio. Dioniso es entonces pseudo extranjero, como lo define Hernández de la Fuente en El despertar del alma, Dioniso, Ariadna, mito y misterio, lo que habilita a Penteo a reclamar su posición de Álax basada en la relación con el Genos de Cadmo y la Singeneia. Dioniso tampoco cumple con determinados criterios de los griegos. Su performance como dios y guerrero no es lo esperado por Penteo. A través de sus palabras, Nono ascribe a la tradición homérica al plantear el combate a través del bronce. Cito en el canto 45, verso 69.
Aneire, Saofrona, Halcon, Atenis. Levanta, Aneire, el prudente bronce, Saofrona, Halcon, de Atenea 11. Y en el canto 45, los versos 87 y 88, Cayandrasi, Marnatai, Ares, Jalqueon, Enjos, Ejon. También Ares, Kai, Ares, Marnatain, luchan, Andrasi entre los hombres, Ejon sosteniendo la lanza de bronce, Jalqueon, Enjos. En la épica homérica, los objetos de bronce son artículos preciados, símbolo de estatus social y al mismo tiempo de civilización. Ya no en la época de Nono, pero es justamente esta anacronía donde vemos la descripción del autor de Nono a una identidad griega a través de la intertextualidad como una literatura consagrada. Penteo se empata con los guerreros homéricos que se identifican en tanto grupo o clase por compartir determinados criterios. Son varones, héroes y guerreros. Para este grupo, la manera de trascender en el tiempo es a través de la fama ganada en combate frente a un oponente de igual o mayor jerarquía. Penteo sigue estos criterios para demostrar que Dioniso es un rival digno. Su ejército está formado por fieras, que Dioniso no es un rival digno. Su ejército está formado por fieras, sátiros y mujeres, de ahí que destaque el hecho de que Ares lucha entre hombres. Dioniso permite que todos participen de su divinidad. Hernández de la Fuente sostiene que en tanto Dios de la naturaleza propicia el mestizaje de géneros, edades, estados, la urbe y el campo, algo que Penteo claramente no llega a comprender. Tampoco lucha con bronce, pero en este caso ni siquiera lucha de la manera en que Penteo espera, porque al engañarlo son finalmente las vacantes las que los destruyen, y no tiene ese combate singular como Penteo espera. Y para finalizar, es afeminado. En el verso 134 del canto 44 se refiere a Dioniso como un esclavo lidio, errante y mujeril. Cito: Lido nemon teraponta comísate celun aleten. Transporten o traigan, comísate, lido nemon teraponta, mi esclavo lidio, alete, errante, y celun, mujeril o afeminado. En esta cita, Penteo, más de continuar la idea de extranjería del dios, lo reduce a la condición de esclavo, no solo llamándolo Therapon, sino a través del gentilicio lidon, lidio, que vuelve a usar en el verso 80 del canto 45. Dickey, en Greek Forms of Address, sostiene que generalmente los esclavos eran identificados por su etnia, por eso podemos decir que a través de ambos términos queda reducido a la condición de esclavo. Finalmente lo califica de celum, femenino, mujeril. Dioniso es ambiguo por naturaleza. Hernández de la Fuente sostiene que su imagen es cambiante, mestiza, híbrida, viril y afeminado, hombre y animal. En el poema el narrador describe al dios luciendo sus cabellos con bucles hasta los hombros que ata con cintas femeninas. Póstrujas, mitróstentas. Póstrujas son los bucles y mitróstentas, la mitra, era la redecilla o la cinta que usaban las mujeres para atar su cabello. Este aspecto de la naturaleza de Dioniso es identificado por Penteo con actitudes exclusivamente femeninas y debe ser tratado como tal. Él va a derrotarlo, así como Zeus sometió sexualmente a Semele. Zeus, Semelen edamasen, ego, Dioniso leso. Zeus sometió, domó a Semele, yo eliminaré, destruiré, aniquilaré a Dioniso. Este símil ubica a Dioniso en una posición de sometimiento o sexualmente pasiva. Su condición delicada, mujeril, es lo que garantiza a los ojos de Penteo la derrota del dios, a pesar de que Tiresias y Cadmo le advierten que otros ya cayeron en ese error y fueron castigados. Este es el episodio de los piratas que ya comentó David Hernández de la Fuente. Esta manera de pensar es la que sella la suerte asiaga del Ánax y así cumple con su destino final. En conclusión, el Ánax quiere restringir el poder a su persona.
no comprende la naturaleza del Dios y ve en él una amenaza porque altera todo lo conocido y podría quitarle su trono, ya que también es descendiente de Cadmo. Es preciso entonces enfrentarlo, pero sobre todo que quede claro ante los tebanos quién es el legítimo heredero. Para eso, Penteo construye un discurso basado en criterios compartidos por su pueblo. Primero, la pertenencia legítima al Genos por nacimiento, algo que Dioniso no tiene por ser ilegítimo. Adscribe a la identidad tebana por Singeneia, comparte un ancestro común y cohabita el territorio tebano. Finalmente, en tanto varón, se identifica con el grupo o clase de héroes homéricos reconocido en la conciencia étnica como quienes forjaron la civilización y la cultura griega en los tiempos primordiales. A través de la manipulación de ciertos criterios de la conciencia étnica del pueblo tebano, Penteo asegura su posición sin ver que eso nunca estuvo en discusión o en peligro. Su mirada cegada y su deseo de poder no le permiten ver que la llegada de Dioniso dio paso a un nuevo orden de integración y abundancia para quienes aceptan al Dios. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Pasamos entonces ahora a escuchar a Belén Maidana con la construcción de las identidades de los líderes desde el discurso de combate de Dioniso en Dionisíacas 27. Bien. ¿Me escuchan bien? Bien. Bien, en esta oportunidad me interesa centrar la atención. Voy a esperar a que Lucía me ponga mi PowerPoint. Me interesa centrar la atención en un aspecto de gran importancia en la obra de Nono de Panópolis, como lo es la palabra enunciada por los personajes. Para comenzar, los discursos de combate refieren a un abón de palabras entre dos líderes que utilizan el discurso como estrategia de legitimación del mando y autoridad, definiéndose a sí mismo y en contraposición, diferenciándose por sus cualidades. Lucía, si avanzás. Estos discursos se ubican antes de una batalla, tienen una gran extensión y no se limitan a una simple arenga, sino que, a través de autoalabanzas y ofensas al contrincante, los personajes desafían al enemigo, se fortalecen antes del combate a sí mismo y a su tropa y se muestran superiores, lo que redunda, por contraste, en la construcción de sus identidades. Estos se construyen en pares opuestos, con estructuras similares e iguales intenciones. Antes de seguir, no sé si todos están viendo el PowerPoint como muy grande o no, si se lee, yo no lo veo bien. Entonces, los líderes utilizan argumentos y recursos de tal forma que a través de estos construyen. Sí, está muy grande, Lucía, si lo puedes achicar, y si no, lo comparto yo. Como quieras, Belén, yo la verdad que lo veía bien, pero podemos volver a intentar. Ahí yo lo comparto, espérame un minuto. Bueno. Disculpen. Ahí está. Bien, entonces en estos discursos de combates, los líderes utilizan argumentos y recursos de tal forma que a través de esto construyen un clima determinado antes de la batalla. La influencia del contexto bélico, el hecho de que las exhortaciones sean emitidas antes del combate y la desigualdad de los antagonistas son determinantes para el sentido de los parlamentos, por lo que cada personaje funda a partir de su emisión. El caso de Deríades, uno de los líderes, discurso del cual solo voy a hacer un breve resumen para enfocarme en el discurso de Dioniso, no comparte con su oponente el mismo rango ni las mismas características, y se posiciona de esta manera en una relación de desventaja en el enfrentamiento. Precisamente en esta cualidad radica la importancia de la eficacia en el uso de la palabra para Deríades como orador, quien debe emitir un discurso tal que sus oyentes
puedan creer verosímil la victoria y su superioridad frente al enemigo, a pesar de que van a combatir con seres de rango superior. Voy a explicar brevemente el discurso de Deríades. Su discurso identifica al jefe de los indios como un guerrero terrorífico y capaz de enfrentarse y derrotar a cualquier ser, incluso a un dios. Dentro de su enunciado se destacan varios elementos y conceptos, como por ejemplo, en la primera parte de su discurso da confianza al enemigo, da confianza a su ejército e incita a la victoria. En esta parte califica con la palabra Thrafín a Dioniso, que es un término que ya era utilizado por Homero con el sentido de bravío o temerario, pero posteriormente el sentido pasa a referirse al que realiza las cosas con mucho valor o resolución, pero con excesiva imprudencia. Es decir, que de alguna manera lo que le está diciendo a Dioniso es que está por cometer una gran imprudencia al enfrentarse a gran Deríades. En la segunda y tercera parte construye su discurso con una exagerada demostración de hibris. En esta parte insiste en calificar a su enemigo como débil, menoscabando la figura de Dioniso hasta llegar al punto de impiedad con los dioses griegos. También se dirige expresamente a su rival y utiliza el elemento mítico con el intento de demostrar la debilidad de su enemigo, igualándolo a un oponente femenino, y por lo tanto sin condiciones bélicas. También usa la primera persona para poder definir quién es y diferenciarse de su enemigo. En este caso utiliza la palabra promos para autodefinirse, acompañando de la palabra doristraceos straties, es decir, como un líder de un ejército de valerosos o de audaces lanceros. Y también el superlativo férteros, que significa más poderoso que, para compararse con Licurgo, que es uno de los enemigos de Dioniso. Le dice, soy más poderoso que Licurgo. En la cuarta parte, Deríades manifiesta que su fuerza supera la de su adversario, y a pesar de que combate contra una divinidad. Destaco en esta parte los términos piroeis promos que utiliza para referirse, para hacer referencia a su linaje y entonces atribuirse heredero de la fuerza de su antecesor. Piroeis promos le dice a su antecesor y por lo tanto se autoasigna también ese calificativo. También el mismo término es utilizado para referirse a Dioniso, promos, Selín en este caso, es decir, líder femenino, en donde agrega también la utilización de episodios míticos para asociar lo femenino a Dioniso por ejemplo, en esta parte también se usa la palabra Selin, femenino, digamos, y la palabra meilijos, que significa dulce como la miel, amable, suave, haciendo referencia a los protectores de Dioniso. Otra palabra que me faltó es aptolemus, que utiliza también para referirse a las bacantes y entonces también a Dioniso, es decir, que no valen para la guerra. Esas son las palabras que quiero destacar del discurso de Deríades. Ahora voy a ir al discurso de Dioniso. Este discurso es una respuesta directa a lo que escuchó anteriormente. Como en el caso de su oponente, los recursos de autoalabanza y vituperación están presentes, pero de forma encubierta. Dioniso al inicio de su discurso muestra un contraste con respecto a las armas del enemigo, porque las armas que presenta para el combate son todos los elementos propios del rito dionisíaco, y se refiere a sus rivales únicamente al comienzo de su discurso, nombrándolos como Dismeneon Bárbara Fila, es decir, la bárbara raza de enemigos. El hecho de que no mencione frecuentemente al enemigo, como sí lo hace Deríades, demuestra, por un lado, su supremacía, porque a él le son suficientes las armas que posee y no tiene nada que demostrar para enfrentarse, porque su superioridad está a la vista, y por otro deja entrever que el discurso que escuchó anteriormente no lo perturbó y en consecuencia la advertencia de Deríades no fue suficiente. Dioniso menoscaba a su contrincante por medio del uso irónico, replicando los mismos conceptos que empleó su enemigo para animar a su ejército. El término promos, que utilizó Deríades, es empleado por Dioniso esta vez para hablar del linaje de su enemigo. Voy a citar un fragmento. Y si el aterrador campeón de los indios belicosos es descendiente de la estirpe del celeste Faetonte, y Faetonte se enfrenta a mí en un combate de fuego para honrar al fruto con cuernos del vientre de su hija, habré de alzar en armas otra vez
al hermano de Micrónida, para que haga frente a Faetonte y apague su fuego en el acuoso Ponto. Dioniso califica a su contrincante como un líder, promos, pero ese reconocimiento se desvaloriza por la utilización del término poliptoietos, que tiene dos sentidos contrapuestos. Por un lado puede traducirse como aquel que provoca mucho miedo y por lo tanto como líder aterrador, pero por otro significa muy agitado, haciendo referencia al que está lleno de espanto, al que está arrebatado por el susto, y considerando el tono del discurso de Dioniso, es posible pensar que si bien le dice aterrador, lo que está sugiriendo en tono sarcástico es el estado aterrorizado en el que se encuentra su enemigo. Además, en relación con la familia divina de su contrario, Dioniso pone en duda ese linaje a través de la conjunción condicional ei. Es decir, si es que fuera cierto que Deríades guarda una relación con Faetonte y quiere enfrentarse a Dioniso, entonces el dios báquico armará su crónida para que extinga el ardor bélico de Faetonte nuevamente. La utilización del adverbio palin, que da idea de algo que ya tuvo ocasión y se vuelve a repetir, no es ingenua. Más bien, atenúa la intención de rebajar a su contrincante, remarcando que ya existe un antecedente de victoria de su propio linaje frente al del enemigo. Teniendo en cuenta esta duda que pone en juego Dioniso, es significativo rescatar que en versos anteriores, cuando se refiere a las aguas del río, lo denomine hiperfíalu, que si bien significa insolente, da cuenta de la fuerza excesiva y violenta que le es propia a Lidaspes, pero que a su vez es de la que carece Deríades como heredero de su supuesto ancestro. Incluso es para destacar que al inicio del fragmento este líder aterrador es el jefe de los Indon Areimanion. Es interesante vincular esta idea con la palabra anterior, que sería hiperfíalu, que no la puse, porque este antecesor de Deríades, porque cuando lo nombra el antecesor de Deríades, destacan la fuerza excesiva y violenta. Y el ejército de Deríades es llamado Indon Aremaneon, es decir, indios llenos de frenesí guerrero o indios belicosos. Por lo tanto, podría pensarse que existe un reconocimiento por parte de Dioniso del vigor del ejército contrario y del antecesor del enemigo, pero no así con el líder indio. Más bien, como vimos, siempre las palabras que utiliza para referirse a él tienen un segundo sentido despectivo. Por ejemplo, poliptoietos, que lo que sugiere nos lleva a pensar en el término que usó Deríades en su discurso cuando se refería a las vacantes y por medio de estas a Dionisos, calificando como aptolemus, es decir, que no valen para la guerra, para expresar que su rival y su ejército son débiles para el combate. Vemos, por lo tanto, que hay un contraste en el tratamiento por parte de los líderes a la tropa enemiga. Deríades no reconoce la fuerza de Dioniso ni la de su ejército. En cambio, Dioniso, de alguna manera, reconoce la fuerza guerrera de los indios, pero no la reconoce en Deríades. Continuando con su sarcasmo y aprovechando la situación temeraria en la que se encuentra su enemigo, Dioniso utiliza nuevamente otra palabra que ya había utilizado Deríades anteriormente. Lo cito a Dioniso. Y al arrogante, traédmelo envuelto en vinosos sarmientos entrelazados. Sí, cubrid a Deríades el de broncínea túnica con la piel de ciervo. El vocablo sracín, que traducimos como arrogante, es usado mordazmente por Dioniso porque, si bien atribuye la osadía como cualidad de su enemigo, la palabra no es exactamente la que eligió para nombrar al río Hidaspes, para expresar que también era arrogante, pero fundamentalmente para hacer hincapié en la fuerza que posee, sino que usó aquella que denota el valor para hacer algo, pero que remarca la imprudencia a causa del exceso. Además, el tono sarcástico del orador culmina con la humillación de su rival, que puede verse en la imagen de Deríades envuelto con la piel de ciervo, elemento ya presente en la epopeya homérica, utilizado como símbolo de debilidad en el ámbito de la guerra, ya que es un animal asustadizo y rápido para huir, pero fácil de capturar. Al culminar su discurso de combate, Dioniso nombra a su enemigo para explicar a sus soldados lo que hará con ellos. Muchos soldados indios apartaré de la batalla, capturándolos vivos tras el combate, y colgaré los cuernos del enloquecido Deríades en los propilios de los indios. Esta acción salvaje que representa al colgar la cabeza de Deríades hace alusión a una situación relacionada con sus vacantes, pero también con esto trae a colación el antecedente trágico del destino de Penteo, quien era enemigo de los rituales dionisíacos y del dios.
Es decir, que esta imagen es una clara advertencia de cómo termina aquel que insiste en enfrentarse a él y a su ejército. En este fragmento, el calificativo que usa Dioniso es significativo para demostrar la forma en que ve a Deríades después del discurso que le antecede. El participio, mainomenoio, que da cuenta de lo enloquecido que está el enemigo, es empleado para sintetizar de alguna forma los efectos del discurso de combate de Deríades, que tiene una excesiva utilización de elementos para dar terror al ejército contrapuesto y finalmente solo consigue que Dioniso se apropie de cada elemento para burlarse y para parodiar en cierta forma los elementos utilizados por el contrario. Es decir que ambos discursos de combate, dispuestos en pares opositivos, se corresponden y se evidencian uno al otro por medio de contrastes léxicos y conceptuales, a la vez que se construyen por esos contrastes. Si bien hemos mostrado solo algunos de los componentes léxicos, podemos decir que a partir de la importancia fundamental de la posición de estos discursos de combate y el detenimiento en los conceptos que analizamos, es posible ver cómo en la obra de Nono de Panópolis se caracteriza y representa al distinto, al otro, para poder concebirse a sí mismo por oposición a la visión construida de la alteridad, que actúa en consecuencia como una especie de negativo para pensarse a sí mismo y pensar al otro. Los parlamentos de estos líderes permiten visualizar las formas en que cada jefe se encuentra antes de la batalla, pero también nos permite delimitar sus identidades a partir de sus propias palabras. Como vemos, a través de los enfrentamientos de palabras se miden frente al enemigo y cada palabra utilizada es un arma que va dirigida a su oponente, y arma a la vez de la que el otro puede apropiarse en el intento de demostrar la certeza de su próxima victoria. Deríades, en el intento de construir una imagen de sí mismo que sirva como una presentación antes de la batalla que sigue, realiza un proceso inverso porque su oponente confirma que se encuentra ante un rival débil y lleno de miedo. Y de esta arma se vale Dioniso para construirse en la diferenciación con el otro, rebajando y posicionando a Deríades en rango inferior. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Belén. Vamos a continuar con la siguiente presentación, el Eros platónico y su proyección en Dionisíacas, a cargo de Carolina Modenuti, Ana Paula Velasco y Valeria Cardoso. Ahí está. Buenas tardes, muchas gracias por compartir con nosotros estas jornadas. Les cuento que este es un trabajo conjunto, como decía Fernando, que hicimos con Ana Paula y Valeria. Nosotras tres somos la pata filosófica del proyecto y las chicas trabajan conmigo en la Cátedra de Filosofía Antigua. Este trabajo, entonces, presenta un poco los vínculos que nosotros tratamos de hacer o los aportes que tratamos de hacer desde nuestra disciplina, desde la filosofía y fundamentalmente desde la filosofía platónica, que es lo que trabajamos, la erótica platónica, a la lectura del texto de Dionisíacas de Nono de Panópolis. Lo que intentamos hacer es rescatar algunos elementos que son propios de la filosofía, propios de la erótica platónica, y tratar de aplicarlos a la lectura de Dionisíacas para tratar de contribuir a esta mirada más interdisciplinaria que decía Alejandra al comienzo, que forma parte del espíritu del proyecto. Y también me gustaría aclarar que estamos como en una etapa bastante inicial, exploratoria del texto de Dionisíacas. Por ahí nuestro fuerte está en la filosofía, y a Dionisíacas recién estamos llegando. Entonces este trabajo va a mostrar un poco estas lecturas iniciales y las proyecciones o las ideas de continuación que tenemos a partir de estos elementos que hemos puesto en relación acá. Para presentar el trabajo, bueno, nuestro trabajo es sobre Eros, ¿sí? Que la relevancia de Eros en la cultura griega es conocida por todos o por la mayoría, podría decir. Aparece desde las primeras cosmogonías
como una fuerza que interviene en la generación del cosmos y también como una divinidad que, según los testimonios de poetas y filósofos, irrumpe en la vida de los individuos, mostrando su carácter omnipotente y también ambivalente, dulce-amargo. En este sentido, Eros es complejo, es problemático, pero también es como inevitable para los filósofos, para los poetas, y creo que está presente en la vida de todos de alguna manera, por eso es interesante tratarlo. Platón es uno de los filósofos griegos que mejor supo reflejar tanto la complejidad de Eros como la imposibilidad de encerrarlo en un concepto, de definirlo de manera cerrada, como también su relevancia para la vida humana, puesto que para Platón Eros es una de las vías de acceso a la sabiduría, de ahí su importancia. En este trabajo vamos a hacer un cruce entonces entre la concepción platónica de Eros y algunos aspectos del erotismo en Dionisíacas de Nono, donde la intervención de Eros es amplia por todas las historias de amor que aparecen en el poema y a la vez es novedosa y disruptiva respecto a la filosofía platónica. Nuestra hipótesis de lectura es que podemos identificar elementos propios de la erótica platónica en Nono, pero que aparecen de forma diferente y novedosa con respecto a Platón, porque aparecen conjugados elementos que Platón separa y opone. El trabajo lo vamos a leer entre las tres y vamos a presentar primero aspectos salientes de la filosofía platónica, presentando a Eros como filósofo y a Eros como tirano, esa es la gran contraposición que hace Platón, y después llevando esas dos perspectivas del Eros a los cuentos 15 y 16 de Dionisíacas, donde se narra la historia de amor entre Himno y Nicea y Dioniso y Nicea. Y aclaramos que tanto en Platón como en Nono, Eros aparece en su doble condición de fuerza cosmogónica y también como pasión amorosa producto de la intervención de la divinidad, pero nosotros vamos a tomar solo el segundo aspecto, es decir, la presencia y efectos de la pasión amorosa en la vida de los individuos, aunque no desconocemos que en instancias posteriores incluir su carácter de fuerza cosmogónica puede ampliar y enriquecer nuestro análisis. Buenas tardes, yo voy a comentarles la primera parte del Eros platónico. En Platón, Eros es esencialmente deseo. Como se observa en la cita del banquete que refleja la concepción de Eros comentando su naturaleza, es decir, que cuando éste gobierna la psiquis de un individuo, puede conducirse por dos vías, la vía del filósofo o la vía del tirano, los cuales tienen características y efectos propios. Según Banquete, Eros es un daimon, un ser intermedio entre lo mortal y lo divino, como se ve reflejada en la siguiente cita, la cual comenta sobre la descendencia materna, ya que es pobre, carente y de mal aspecto. Pero gracias a su descendencia paterna, siempre está al acecho de lo bello y lo bueno, y cuenta con ingeniosos recursos para conseguirlos. En consecuencia, se manifiesta por momentos llenos de recursos y vivacidad, y por otros muerto, debido a la falta de estos. Sin embargo, cada vez vuelve a la vida cual ave fénix para seguir su cometido. Constantemente está urdiendo alguna trampa, pero sobre todo está ávido de conocimiento y sabiduría, es decir, se pasa la vida filosofando. En este sentido, Eros es filósofo, es deseo, tendencia, amor por aquello que no posee, y cada persona que sea mordida por este daimon tomará la misma actitud y comportamiento. Notará las cosas que le falta, sentirá una imperiosa necesidad de buscarlas, por momentos se encontrará esperanzada, llena de recursos a su favor, y en otro esta esperanza morirá debido a los obstáculos, incluso el rechazo de su amado. En otras palabras, Eros convierte al individuo en filósofo. Si bien Eros es una potencia, cito en la escala amorosa, la cual refleja y destaca la belleza del alma en los cuerpos, ya que puede dirigirse a cualquier objeto. Para Platón, lo que produce la verdadera felicidad es el contacto con la idea de belleza que se alcanza en la culminación del ascenso erótico.
Es por esto que Eros es representado por Platón como las alas que permiten ascender al filósofo hacia lo divino, al mundo de las ideas, para poder contemplarlas. Cita la obra platónica Fedro, haciendo referencia a Eros como la ala del carro alado, ya que cuando éstas no logran brotar o se pierden, se genera un movimiento hacia abajo que dirige el interés de los individuos hacia lo terrenal. Esto es en dirección contraria al mundo de las ideas. Para que Eros se dirija a su verdadero objeto, es necesario que el deseo sea educado. Como afirma Soares, en el discurso de Sócrates de la instrucción filosófica de bienes bajo la guía de Diotima, en una paideia del deseo basada en una iniciación que procura orientar el impulso erótico en un sentido ascendente por los distintos grados o dimensiones de la belleza sensible, espiritual, ético-política, epistemológica y metafísico-religiosa. La contemplación de lo bello en sí requiere de los amantes filósofos un trabajo sobre sí mismos para educar el deseo y así dirigir sus esfuerzos y energías hacia el objeto verdadero. Como contraparte de este Eros filosófico que hace al individuo un amante de la verdad, en el libro 9 de la República se representa un Eros tirano, violento y salvaje, que se posiciona como un líder de todos los apetitos sensibles y de las demás tendencias anímicas que quedan subordinadas a la búsqueda del placer sexual en sus diversas expresiones. Todo esto puede observarse en un buen resumen del Eros tirano que citó a María Angélica Fierro. Este Eros es un deseo sexual intenso que sale de todo límite impuesto por la ley y las normas sociales que incrementan y se desenfrenan a todos los apetitos, llevándolos también al extremo. Por eso, quienes tiranizados por este Eros acaban en fiestas, banquetes y orgías cortesanas, despilfarran sus riquezas y todo tipo de acciones propias de una vida liberada de toda vergüenza y sensatez. Es necesario señalar que el deseo erótico como busca del placer, por ser propio de todos los seres humanos, también está comprendido en el desarrollo del Eros filosófico. La diferencia es que en este último, si bien el deseo existe, es la razón quien lo gobierna, y por ello representa solo un peldaño o una instancia que debe superarse para canalizar la energía erótica hacia la verdad. En el tirano, en cambio, el deseo por el placer erótico se convierte en un fin en sí mismo que deja de lado todo tipo de criterio y mandato racional, y hasta puede adquirir formas tales que se vuelven contra la ley. Para sintetizar este Eros, retomamos las palabras de Platón, donde muestran las dos señales inconfundibles del tirano. Como se puede observar en las siguientes citas, el amor que gobierna su alma por sí solo, es decir, en completa anarquía y anomia, y que lo lleva a cometer todo tipo de audacias y excesos y dominios de los apetitos, que por naturaleza, por hábito o por ambas cosas a la vez lo tornan borracho, erótico o lunático. La borrachera, como signo del alma tiranizada por Eros, indica un estado donde el individuo se siente fuera de sí, no tiene control de sus impulsos y la razón, que en la filosofía platónica es quien debe comandar al alma en su totalidad, queda relegada a los requerimientos de este Eros tirano. Como cierre de este apartado, podemos decir que la filosofía platónica contempla el carácter ambivalente de Eros, como una fuerza brutal y tiránica que va en busca del placer sexual sin miramientos, aferrándose a lo corporal y terrenal, pero también como una energía cuya potencia, si es perfectamente educada y redirigida a buscar y desear lo más importante y más profundo, puede llegar a conocer y entrar en contacto con lo divino. Bueno. Buenas tardes, a mí me toca la segunda parte, que es Eros en Dionisíacas, y considerando la gran extensión de Dionisíacas y las múltiples y diversas apariciones de Eros, vamos a ceñir nuestros análisis a los cantos 15 y 16, donde la historia de Nicea es representativa de un Eros poderoso y violento que evidencia muchas características del Eros platónico, aunque con algunas variables notables e interesantes de analizar. Recordemos que Nicea es una doncella que permanece ajena al amor e inexperta en las artes de Citerea, caso que se repite en Dionisíacas en varios personajes como Narciso, Dafne, entre otros. En este rechazo al amor, Nicea ofende a Eros asesinando a su primer enamorado, Himno. Como venganza por esta acción, Eros flecha a Dioniso, que se enamora locamente de Nicea y frente a su rechazo, termina tomándola por la fuerza y teniendo un hijo con ella. La historia tiene muchos aspectos para analizar, pero aquí y en función de nuestro propósito tomaremos 3.
En primer lugar, la historia de Nicea muestra la vinculación directa entre Eros y la actividad sexual, incluso la reproducción. Eros es el deseo sexual que solo puede saciarse en la consumación del encuentro íntimo. Himno, víctima de los dardos de Eros, anhela tener contacto con las manos desnudas y los níveos pechos de Nicea, sin su casta ventera y sin su odiosa túnica. Y además piensa constantemente en el cuerpo de Nicea, como se ve en la cita. Y lo mismo pasa con Dioniso, en quien flechado por Eros, la satisfacción del deseo culmina en un montaraz himeneo y el consecuente embarazo de Nicea. Aquí la pasión desatada por Eros comprende la unión de dos seres en el orden exclusivamente sexual y no pareciera haber otra posibilidad de vínculo ni otro tipo de finalidad. Recordemos que según vimos en Platón, en el Eros filosófico, el vínculo del amante está dado con la belleza, la cual puede identificarse en diferentes niveles, más allá del cuerpo del amado o la amada. En segundo, y en relación directa con esto, según lo evidencian los enamoramientos de Himno y Dioniso, Eros es una divinidad que interviene en la vida de los individuos de forma súbita y externa, generando un estado pasional que se desata en el encuentro con la belleza. Así como lo relata en la escala amorosa de Banquete, el nono también vemos que Eros tiene una vinculación directa con la belleza, pues en los cantos analizados la belleza de Nicea es absolutamente protagonista de los enamoramientos. La hermosura del cuerpo de Nicea que impacta en sus amantes y despierta el deseo erótico es descrita en reiteradas partes del relato de Nono, quien destaca sus blancos muslos, sus niveos miembros, los bucles de sus cabelleras, etc., como podemos ver en la cita de la diapositiva. Y desde la perspectiva platónica, el estado de enamoramiento generado por la belleza implica que él o la amante pueda percibir algo que corresponda a un orden diferente de lo físico. Esto es algo metafísico, algo divino en el cuerpo del amado o la amada que va más allá del mero deseo del placer sexual, aunque por supuesto no lo desestima. El enamoramiento es producto de la intervención de una divinidad y la belleza física que atrae al amante no es más que un reflejo de la verdadera belleza, de la idea de belleza. Si esta pasión erótica es guiada por la razón, no se contenta solo con percibir los reflejos de la belleza, sino que asciende en búsqueda de algo más real. El deslumbramiento por el cuerpo bello es solo una instancia a superar. Ahora bien, en el relato de Nono, de esta historia de amor, el estado erótico se acerca más a lo racional, más a un Eros tiranos en términos platónicos, aunque con algunas variantes. Por un lado, en la historia de Nicea, aunque podemos verlo en otros ejemplos, el estado anímico de los enamorados está asociado a la locura como el tirano platónico, pero también claramente a la debilidad. Eros vuelve loco a los amantes cuando los atraviesa con sus flechas, causando una herida del amor, como las muestran estas palabras de Nono. Y cito: no vaciló entonces el flechador Eros, sino que puso la barbada punta de una flecha alada en tomo a la cuerda, tensó su arco y lo acertó de lleno al corazón de Lieo, enloqueciéndole de amor. Y como viera Dioniso a la muchacha de piel desnuda bañándose en el torrente, una dulce locura turbó su ánimo por causa del dardo inflamado. Pero también los vuelve seres padecientes por no lograr conseguir la correspondencia de sus deseos con la persona amada. El amor debilita a Himno, que tiembla y padece por Nicea, y causa en él un sufrimiento tal que es casi una enfermedad tan intensa que su liberación es la muerte. Por eso Nicea, dando muerte a Himno, extinguió el fuego de amor. Como contraparte, Nicea, que no es tocada por Eros, sino es solo el objeto de deseo, se muestra fuerte, amenazante, iracunda y colérica, y hasta capaz de matar. Solo cede ante los deseos eróticos de Dioniso en un estado de inconsciencia. A diferencia de lo que sucede con el Eros tirano, el Eros que posee a estos personajes, si bien tienen fuerte tendencia sexual, también tiene identificado el objeto de su deseo y sufre por la no correspondencia de la persona amada. Es decir, que el placer sexual no es el fin en sí mismo, que podría ser satisfecho con cualquier sujeto. El fin es lograr la correspondencia del ser amado, aunque no necesariamente de forma voluntaria, como lo demuestra la violación de Dioniso a Nicea. En tercer lugar, queremos referir al estado de borrachera, que en Platón es propio del Eros tiránico, y en este sentido la embriaguez representa un estado no deseable que conlleva excesos y pérdidas de la razón, pero que en la figura de Dioniso, como dios del vino y la embriaguez, representa una forma de acceso para participar de la divinidad y del mundo que se vincula con la armonía, la danza y la alegría. Incluso, como sostiene Hernández de la Fuente, la intervención de Dioniso puede representar aspiración de orden filosófica conducente a la verdad.
Ahora bien, en Dionisíacas y puntualmente en la historia que estamos analizando, el vino es utilizado por Dioniso, guiado por la pasión erótica como un arma para debilitar y poder acceder al cuerpo de Nicea. A pesar del corazón indomable de la doncella, Eros logra su cometido utilizando como instrumento el don dionisíaco del vino. De manera que, a diferencia de la filosofía, la embriaguez no es un estado de debilidad, inconsciencia o irracionalidad en la que cae el amante tiranizado por Eros, sino que es la herramienta que éste usa para satisfacer sus apetitos. El vino permite el intercambio de roles donde el débil, Dioniso, enamorado, pasa a ser quien tiene el control, y Nicea, fuerte y esquiva de Eros, es debilitada y su doncellez arrebatada. Recapitulando los elementos que aparecen en esta historia, podemos reconstruir una presencia noniana que muestra el aspecto más pasional, violento e implacable de Eros. La pasión erótica desatada en los amantes de Nicea muestra un Eros incansable que prefiere la muerte a no cumplir con su cometido, o utilizar las artimañas más violentas como la borrachera y la violación. Más que la unión amorosa, en términos modernos, de dos individuos, da cuenta de una tensión entre quien reclama ser correspondido y quien huye y se niega a los placeres eróticos. Tensión en la que termina siendo victorioso Eros, mostrando su fuerza y sus artimañas para conseguir lo que se propone. Pero también debemos destacar que este Eros responde al reconocimiento de la belleza, que lo apasiona y lo hace salir en búsqueda de esto que les falta, haciendo que los enamorados abandonen todos sus quehaceres y ocupaciones, y así los revela como carentes, deseantes, y los moviliza a la búsqueda de su objeto de deseo. Bien, para cerrar, marcamos 3 interrogantes que tienen que ver con esto que les mencionaba al principio de la proyección de nuestra lectura y nuestra investigación. En primer lugar, si podemos encontrar en el Eros de Dionisíaca una finalidad diferente al mero placer sexual, es decir, con fines más altos y con efectos más perdurables al estilo platónico. En segundo lugar, nos preguntamos si lo que estimula realmente la pasión erótica de los amantes, en este caso de Himno y de Dioniso, es la belleza reflejada en Nicea o es el rechazo de Nicea a complacer sus deseos. Y por último, nos preguntamos si es posible que en Nono encontremos algo así como una tercera opción a las 2 vías de la erótica propuesta por Platón, que combine el Eros más real, que vendría a ser el Eros del tirano, pero más real en el sentido de que es más terrenal y más cercano a la vida de cualquier ser humano, con el Eros filosófico que propone Platón, que es un Eros más ideal en el sentido de que es propuesto como un modelo o aspiración en la filosofía platónica. Antropológicamente es a lo que deberíamos llegar, digamos. Y en el caso de que esta tercera opción sea posible, ¿cuáles serían las categorías de análisis que deberíamos incorporar para construir esta tercera posibilidad en la articulación de los 2 autores? Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, Ana Paula y Valeria. Antes de continuar, les voy a recordar brevemente a todos los presentes que revisen el chat de esta sala. Ahí voy a copiar un link. Revisen el chat e ingresen en ese link para anotar su asistencia del día de hoy. Mañana, en la jornada del día de mañana, va a haber otro link para que se anoten, ¿sí? Así que les pido, por favor, tengan presente ingresar y completar ese formulario. Bien, vamos a pasar a la última ponencia de esta tarde, a cargo de Agustín Aldaves, una aproximación a la construcción de lo femenino como alteridad, Nicea en Dionisíacas. Bueno, buenas tardes. Así, ese es el título que puse para mi ponencia y, bueno, voy a proceder a leerla. No sé si se me escucha bien. Eso como primer... ¿Sí? Bien. Este trabajo tiene como objetivo presentar un análisis en torno al personaje de Nicea y su historia en los cantos 15 y 16 de la obra mencionada y su configuración como alteridad frente a Dioniso. El episodio narra la historia de esta doncella virginal, como ya trataron mis compañeras, que se presenta como una personificación de Artemisa y sus encuentros con Dioniso y el pastor Himno.
El mismo se inicia con un detallado retrato de la joven para luego narrar los amores del pastor por la misma y la manera en la que Nicea le da muerte, guiada por el desprecio hacia la pasión del enamorado. Caracterizada por la soberbia, sus actos serán castigados por Eros, quien jura someter a la joven bajo el poder de Dioniso contra su voluntad. El canto 15 cierra con la naturaleza llorando al joven asesinado mediante un canto fúnebre. A su vez, el canto siguiente comienza con el enamoramiento del dios hacia la muchacha bajo los influjos de Eros y sus flechas. Él se dirige a Nicea y tras ser rechazado y humillado, decide seducirla mediante la embriaguez, transformando el agua de un manantial en vino, donde la joven bebe. Es necesario destacar que Nono de Panópolis se inscribe en una tradición griega de literatura consagrada, donde las representaciones de mujeres no escapan a las matrices patriarcales de la cultura en la que están insertas. Nuestro autor escribe en esa compleja matriz cultural de la antigüedad tardía, donde permanecen las herencias culturales de la tradición pagana y al mismo tiempo se inserta en una sociedad que se sume con mayor intensidad en la tradición cristiana. En ese contexto, Estefanía Santelia, en su publicación de 2015 titulada Modelos femeninos en la antigüedad tardía, piensa que, y cito, la sociedad de la antigüedad tardía hereda una mentalidad grecorromana y judía que durante siglos ha teorizado sobre la inferioridad de las mujeres y la necesidad de su subalternidad, considerando la debilidad intrínseca del sexo. Cierro cita. Bien sabido es que la presencia de mujeres que rechazan el amor de los hombres y en consecuencia son violadas por un dios o tienen un final trágico es recurrente en la mitología y en la literatura griega. Se puede pensar en las historias de Eco y Pan, de Medusa y Poseidón, o de Dafne y Apolo, todas con sus diferentes matices, pero ejemplos de este topos en sí. En cuanto a la obra de Nono, son numerosos los encuentros del dios con mujeres a lo largo de la misma, ya sea con mortales o diosas. Entre ellas aparece un grupo de jóvenes vírgenes, cazadoras o ninfas que viven en los bosques y rechazan la unión matrimonial. Ahora bien, sobre lo que me interesa reflexionar en esta primera aproximación, gira en torno a la forma en la que Nicea, especialmente, es determinada como una alteridad frente a Dioniso, a partir de las representaciones de sus actos. Como ya se mencionó en este panel con anterioridad, los pueblos helenos construyeron su identidad a partir de la dicotomía con los pueblos bárbaros, en esas categorías opositivas donde el nosotros y el ellos permitía delimitar lo propio de lo ajeno. Dentro de esta dicotomía se puede pensar también a las identidades femeninas. Para ello, me resulta interesante pensar en los aportes de la filósofa estadounidense Judith Butler, quien ha compuesto un corpus teórico vinculado a los estudios de género de forma amplia, y que en su ensayo de 1990, titulado Actos performativos y constitución del género, afirma que los actos que determinan las significaciones que se le atribuyen a los géneros se establecen repetitivamente a través del tiempo. Cito, son una identidad instituida por una realización estilizada de actos. Estos aportes son herramientas necesarias para entender las repercusiones que surjan en torno a los actos de Nicea. Por otra parte, David Hernández de la Fuente, en su libro El despertar del alma, Dioniso y Ariadna, mito y misterio, afirma que, cito, uno de los himnos homéricos dedicados a Dioniso lo llama el dios que enloquece a las mujeres, con lo que se señala ya desde la antigüedad su efecto sobre las mismas, patrón de un mundo femenino donde las mujeres esperan, lo veneran, despiertan de su existencia cotidiana y lo acompañan por doquier. Cierro cita. Frente a esto, desde la denominación que se le da al canto 15 por parte del autor, se empieza a delimitar las características que van a definir a Nicea. El título dice, Temtokai decato briaren nikaian aeido, terefonon rodopejun apeleteiran eroton, que quiere decir, como dice en la diapositiva, en el 15º, cantaré a la vigorosa Nicea, la cazadora de rosados brazos, que desprecia los amores. En esta construcción aparecen elementos que vinculan a Nicea con la personificación de Artemisa, como la idea de fuerza o vigorosidad, briaren, jactancia y desprecio por el amor, apeleteiran eroton, o la denominación de cazadora, terofonon. Esta caracterización se profundiza en el retrato de la joven a partir de los versos 169 al 180 del canto 15, donde se encuentran diferentes series léxicas vinculadas a esferas culturales de la vida femenina. Dice de ella el texto, cito,
Allí había por aquel entonces una doncella armada de corvado arco que habitaba la floresta desierta, que se crió y floreció entre las ninfas de Astasia, la hermosa Nicea, una segunda Artemis, cazadora de liebres, que permanecía ajena al amor e inexperta en las artes de Citerea, dedicada a la caza de fieras salvajes y a rastrear los montes. En estos primeros versos se presenta el aspecto vinculado a la figura de Artemis, donde aparecen los términos aculotoxos, el arco corvado, alotrin filotetos, ajeno o extraño al amor, incluso de manera hostil, guademujo fiontes, calepteto partenéonos, que quiere decir, no se ocultaban en los perfumados aposentos de las doncellas. Al mismo tiempo, aparecen series léxicas vinculadas a parthenos, que quiere decir virgen o doncella, semántica y etimológicamente vinculados, como partenéonos, parteneia, virginidad, parteneo, parteneio, conservar la virginidad, e incluso ence, que es una forma del verbo anceo que tiene como significado florecer, estar en plenitud o estar en flor. Del mismo modo, los versos que continúan el retrato de Nicea revelan un segundo aspecto. Cito: no se ocultaba a ella en los perfumados aposentos de las doncellas, sino que su único telar era el arco, en su marcha por las montañas y por desiertas llanuras. Siempre en el interior de los bosques fueron las flechas sus largos hilos, y las reacias de la red de caza fueron sus únicos telares para esta Atenea montera. Marchaba como compañera de fatigas de la casta flechadora, y en los montes tejía la red de caza con más placer y hábito que los hilos trabajados con arte. En estos versos están presentes lexemas pertenecientes al campo semántico del hilado y el tejido, actividad propia de las mujeres casadas dentro de Loicos. Es así que aparecen los términos el ácate, la rueca, clósteres, los usos, gistos, la viga del telar con la que permite iniciar un tejido, y linon, los hilos. Pero estos términos no se limitan a una sola presencia como característica de las actividades propias de las mujeres. El autor presenta estas actividades, pero articuladas con elementos que la definen como cazadora. Nono construye la identidad de Nicea en torno a una dualidad donde rechaza el matrimonio en favor de su virginidad, pero cumple con actos referidos tradicionalmente a las mujeres dentro del hogar griego, en este caso, la naturaleza. Ahora bien, no voy a detenerme en esta oportunidad en el encuentro entre Nicea e Himno, porque me interesa resaltar aspectos relevantes de su relación con Dioniso, además de que mis compañeras anteriormente ya lo trabajaron a ese episodio. Pero es necesario rescatar que es a partir de ese encuentro que la doncella cierra su destino. Como apunté antes, la actividad soberbia y jactanciosa que la doncella presenta ante el pastor son las que llevarán a cometer el asesinato. Este desprecio por los amores obtiene una connotación negativa dentro del episodio. Nono le adjudica la palabra el atributo fainés, sanguinaria, por ejemplo. Al enterarse de lo ocurrido, es Eros, como fuerza primitiva que mantiene un equilibrio en el cosmos, el encargado de condenar los actos desmesurados de la doncella causados por su adamastonfrena, o su indomable corazón, como bien se marca en negrita en la diapositiva. Cito: y al darse cuenta Eros de que la sanguinaria muchacha poseía un corazón indomable, arrojó su arco al suelo y pronunció un juramento por el carro de bueyes, a fin de someter a la doncella contra su voluntad bajo el poder de Dioniso. En cuanto a él, al dios, son extensos los aportes teóricos que refieren a su encuentro con los personajes alternos en sus viajes. Sergio Manterola y Leandro Pinkler, en la introducción general que realizan a Dionisíacas en su traducción al español, afirman que el poema resalta un valor providencial, donde la conquista de los territorios está ligada al don civilizador y al aprendizaje del uso de la vid. También Hernández de la Fuente afirma que, desde los mitos más antiguos, se representan las reacciones en torno a la llegada de Dioniso desde dos perspectivas opuestas, la aceptación o el rechazo. Dentro de esta lógica, podemos pensar en los actos de Nicea y su rechazo ante el avance del dios. En los versos 165 al 169 del canto 16, la joven dice: no toques mi carcaj con esas manos enfermas de pasión. Yo sostengo el arco y tú el tirso. Aquí mismo, en las montañas de Astasia, disparo mis dardos con los
contra los jabalíes y los leones, yo, la compañera de fatigas de Artemis. Vete tú por tu lado a cazar ciervos con Afrodita por los montes del Líbano. En estos versos, Nicea plantea una dicotomía que delimita la identidad de cada uno. En la construcción Toxon-Ejo, sí de Thirson, se explica la conformación de una autoridad diferenciada que se refuerza con la idea de los vínculos con las diosas Artemisa y Afrodita, concebidas de forma opuesta también. En el avance del dios sobre los territorios, se encuentra con sujetos alternos que escapan a la lógica planteada desde una identidad helénica, donde, como se expuso anteriormente, las lógicas patriarcales condicionan el lugar y los actos de las mujeres. Ante esta marca de diferenciación por parte de la doncella con respecto a Dioniso y su rechazo soberbio y jactancioso, Dioniso decide embriagarla para poder poseerla. Para concluir, retomaré una cita de Hernández de la Fuente, donde afirma que este episodio, cito, no se queda en un mito entre erotismo y la fundación de la ciudad de Nicea, sino que se enmarca en el esquema teológico del poema con una cierta conversión de la ninfa, que se dulcifica y pasa a colaborar con Dioniso. Cierro cita. Esto habilita una reflexión en forma de síntesis no resolutiva sobre la manera en la que la figura de Nicea se configura como una alteridad frente a Dioniso, al rechazar las normas instituidas de matrimonio, siguiendo el deseo de mantenerse virgen y casta como Artemisa, pero representada en el texto como una mujer que realiza actos asignados a las mujeres dentro de esa matriz cultural. La identidad femenina alterna plantea una tensión con el poder del dios y parece revelar la necesidad de ser normativizada para que Dioniso pueda concretar su avance conquistador. El pensar a este episodio como parte de la unidad de la obra permite plantearse nuevas líneas de investigación en torno al avance de Dioniso, no solo sobre los territorios, sino también, como se presenta en este caso, sobre los cuerpos alternos. Eso es todo. Bueno, muchas gracias Agustina y al resto de las expositoras. Vamos a dar inicio ahora al panel de preguntas y comentarios. Como ya dijimos al comienzo y de modo similar a como hicimos con la conferencia del doctor Hernández de la Fuente, pueden ir escribiendo, posteando en el chat sus preguntas, comentarios y los vamos a ir leyendo. No sé si voy a volver a insistir, no sé si hay otro comentario. Bueno, por ahí puedo empezar yo para romper el hielo, o quizás ser el único, pero no importa. No, por ahí, bueno, ya obviamente que lo habíamos trabajado o charlado con anterioridad, pero ahora creo que quedó más evidente con los trabajos finalizados cómo se articulan lo que nosotros planteamos con las chicas en la ponencia sobre Eros, con el trabajo que acaba de presentar Agustina, que por ahí una de nuestras preguntas que se abrían al final era la posibilidad de concebir a un Eros de manera diferente a como nosotros lo planteamos, que estaba bastante ceñido porque trabajamos solo en esos cantos y con esa historia. Pero bueno, la pregunta era si podría concebirse el Eros dentro de Nono de una manera diferente, y estaba implícito también más positiva a cómo la habíamos visto nosotros. Y por ahí, en la lectura que vos hiciste, Agustina, me parece que aparece un poco, ¿no? Como la finalidad de la intervención de Eros tiene un aspecto mucho mayor, o se sale de la sola satisfacción del placer sexual. Sí, es más o menos la idea esta de
Eros que yo retomé tenía que ver con la idea de esa fuerza primitiva que nace, que está presente, por ejemplo, en la teogonía de Siodo, que nace y se configura desde el caos y que forma parte de ese orden que al ser traspasado por los actos de Nicea van a tener Eros, se presenta como una fuerza que viene a ordenar ese desorden que causa esa alteridad que presenta esa feminidad alterna que es Nicea. Así que sí, esa es la lectura que yo le di, digamos. Bueno, yo tengo en realidad un comentario simple, si se quieren, en relación a la ponencia de Belén, con esta cuestión de las arengas, los discursos, que simplemente no lo encontré más o menos, sí, parecido a un discurso que es posterior, o sea, es un discurso del siglo VI, pero es muy similar en algunos términos, que es digamos, el discurso del rey ostrogodo Totila, antes de la batalla de Busta Galorum, que eso está en la historia de la guerra gótica de Procopio de Cesarea, que también escribió en griego, en el siglo VI, y lo curioso es que, digamos, cada bando, o sea, este autor presenta el discurso de cada bando en el contexto de la, digamos, vamos a decirlo así, de la invasión del ejército bizantino a Italia para tratar de recuperar Italia, ¿sí? En el siglo VI, y entonces él presenta, ¿no?, cada discurso. Ahí ganan los bizantinos, o sea, los romanos de Oriente, pero en el discurso del rey Totila, el rey Totila alienta a sus tropas diciéndoles algo así como, no recuerdo exactamente obviamente, pero era algo así como, ahí vienen, dice, ahí vienen dice los romanos, ¿ustedes creen que ellos, que son una multiplicidad de distintos pueblos, van a ganarnos? Ellos no tienen lealtad alguna para con el imperio, sino que obedecen al dinero, como diciendo que ese ejército romano que venía estaba también completamente compuesto de distintos pueblos, digamos, ya no había nada. Igual terminan perdiendo, ¿no? Pero él arenga también toda la descripción, subido a su caballo, haciendo ciertas proezas de artes marciales, digamos, con el famoso discurso de Totila, pero es característico que pone eso, como diciendo, son unos cobardes, no tienen lealtad alguna, sino que solo siguen al dinero. Pero bueno, comentario que se insertan en toda esta tradición de discursos previos a los combates que viene ya de la época de Tucídides, si se quiere, digamos. Sí. Fernanda, ¿y esos discursos son cortos o son bastante largos? Son largos. Porque estos discursos tienen una extensión que sería una cosa media extraña si uno lo piensa, que están por combatir en segundos, digamos. El discurso, por ejemplo, de Deríades tiene 122 versos, si no me equivoco. O sea, es como que uno se puede sentar a esperar a que venga el combate porque son bastante largos. Y sí, después en el de Dioniso, que es como un poco más corto, pero sigue siendo unos 54 versos más. O sea, imagínense que es del verso 22 al 261, en total los dos discursos. Y eso que vos me decís, ese tono que mencionaste recién de ese discurso, se da un poco después cuando hay otro discurso de Deríades y Dioniso, pero ya con una victoria por parte del ejército de Dioniso como antecedente. Y entonces ahí sí Dioniso está como, ¿ustedes creen que ellos van a ganar si ya perdieron la otra vez? Digamos, ¿sabes? Es como un discurso más parecido a ese que vos decís. Claro. Permiso. Esto después queda en la tradición literaria, no sé si recuerdan las obras de Shakespeare. Están a punto de pelear y se mandan unos discursos terribles, el otro desde la muralla, y bueno, poco creíble también que se escuchen de un lado al otro, pero también extensísimos. Sí, es el de Procopio, es
son largos. Toda la descripción de toda esa parte, porque va describiendo dónde estaba cada ejército, todos los detalles, y bueno, la arenga final esa, pero sí. Es decir, que podemos pensar que son, necesidades que se manifiestan en el discurso muy claramente en cuanto a su importancia, y necesidades de identificación. Sí. El líder de su propio grupo, de sus fuerzas, y en esa confrontación, ¿no? Sí. Claro. Sí, es como que obviamente había un público que, o no sé, eso es por ahí lo que uno piensa. Se ve que había un público que quería leer eso. O sea, digo, que quería leer eso en el sentido de, bueno, esta escena de la arenga, porque como dije, ya hay muchos antecedentes en otros, ya digamos, en otros autores, ya desde antes de Cristo, por decirlo así, y se sigue repitiendo ese modelo, ¿no? Pero bueno, se ve que había un grupo, una élite que esperaba eso, digamos. Al hacerse un tópico se vuelve imprescindible si uno quiere ser como los que han sido los mejores. Claro. Así que, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, ¿les parece si vamos pensando ya en la jornada de mañana? Los vamos invitando. Y antes igual, digamos, de cerrar el día de hoy, quisiera agradecer nuevamente el apoyo de la Facultad de Humanidades y de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste por toda la ayuda y el apoyo recibido para el desarrollo de estas jornadas, y obviamente en relación al proyecto del cual los organizadores de estas jornadas formamos parte. Así que, bueno, les agradezco a todos, a todes, tanto a las expositoras, los expositores y digamos, al público por haber asistido. Y bueno, si les parece, nos volvemos a encontrar mañana a las 14 horas, si no estoy completamente equivocado, no. Mañana a las 14 horas para el primer panel de la tarde, que es la construcción del otro en el viaje de la conquista de Alejandro. Mañana vamos a tener ese panel y otro panel que es la alteridad grecolatina en la antigüedad tardía y su proyección a Bizancio, y finalmente vamos a tener la conferencia de cierre a cargo del doctor Rodrigo Laham Cohen, Judíos de papel para disciplinar a cristianos de carne y hueso en la antigüedad tardía. Así que bueno, como diríamos, sí, en las cartas y notas, si no hay otro particular, nos despedimos. Un aplauso para todos. Un aplauso, sí. Tal cual. Perfecto. Bien, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.